Hola amigos, bienvenidos a Tangente de Cultura. Nuevamente les saluda Juan Pablo Dardón y hoy pues es nuestro primer programa de octubre 2024 y coincidencia que se acerca pues ya a fin de año y octubre siempre es un poco místico que se presta ahí para los temas halloweenescos. Pues hoy nos tenemos de invitada a Carla Natareno, que precisamente vamos a hablar de eso y de algunos talleres que que se van a estar llevando a cabo bajo tu conducción, ¿no? Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto coincidir aquí contigo. Un cacho raro, pero está bonito. Sí, pues hace falta bulla. Sí. ¿Y qué tal? Carla, pues para los que no la conocen, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es periodista, también pues estudiaste literatura, filosofía. Sí. Tenés varios diplomados también, estoy enterado. Sí, diplomado sobre género, porque de alguna manera la literatura me llevó también desde chiquita sentía mucha afición por el tema de las mujeres y el tema de género. Entonces la literatura, los diferentes espacios también donde trabajé, pues me fueron empujando y entonces me di cuenta que de repente también ahí estaba mi vocación, no solo en las letras. Ajá. Entonces he estudiado y sigo estudiando pues temas de género. Obtuve un par de diplomados, uno muy, muy lindo de sexualidad femenina. Ok. Sí, que prácticamente son temas que a pesar de que estamos en el año 2024 siguen siendo pues un poco de tabú y siguen generando resquemores en toda un ala muy conservadora de nuestro país, que se ha caracterizado pues por ser ultraconservador, ¿no? Demasiado. Y luego de leer tantos libros, y sobre todo en el tema de las brujas, que he leído mucho de la Edad Media, yo siempre digo que no hemos salido de ahí. Estamos trabados en la Edad Media porque tantas similitudes con esa cuestión también conservadora, que todavía hoy, en pleno 2024, las mujeres siguen siendo juzgadas, señaladas, limitadas, y no hemos salido de esa oscuridad de la Edad Media. Y es muy impactante de repente ver que seguimos ahí metidos. Siempre, sí, al final de cuentas hay ciertos estados mentales, ciertos pensamientos que están extremadamente arraigados hacia la parte de la sociedad y que tienen que ver mucho con el poder y con el control, ¿no? Totalmente. Tú pues has sido periodista cultural, tuvimos oportunidad de conocernos cuando trabajamos en siglo XXI. Sí, precisamente en sus buenas épocas. Sí, yo siempre aclaro, trabajé en siglo XXI cuando era un periódico decente. Sí, aclaro. Sí, importante. No, sí. Definitivamente, bueno, el siglo XXI pues ya prácticamente está muerto. Es una pena. Se quedó un pasquín electrónico terrible. Pues de desinformación, ¿no? Sí. Y bueno, pues has trabajado también en la parte de relaciones públicas, siempre en el ambiente cultural, ¿no? Siempre. La verdad es de que cuando uno se da cuenta de sus talentos o su vocación, que tal vez a la familia no le encanta tanto que uno diga, ay, me encanta la literatura, y es como, ay, mi hija, ¿verdad? Pero al final lo que me llena, entonces, el periodismo cultural, pues también me llevó a estos espacios culturales. Yo sí creo que es importante apoyar, divulgar estos espacios, sobre todo en un país como este. Entonces, he trabajado mucho en relaciones públicas, pero ahí sí que es solo de eventos o de temas culturales. Sí, y también pasa algo que es muy común para la gente que nos aficiona mucho el tema literario, estar escribiendo, estar involucrados en eso, pues obviamente no es bien pagado en el país y no nos queda otra más que dedicarnos a la parte periodística cultural, ¿no? Que creo que es donde pues terminamos trabajando, cosa que ahora ya no se puede, pues, o sea... No. ¿En qué sección de cultura? Muy difícil, la verdad es que este año hice Relaciones Públicas de Filgua y fue un reto encontrar espacios, ¿verdad? Donde desde el periodismo ya se dediquen a ese tipo de temas, porque pues por las redes sociales también el periodismo cambió mucho con las redes sociales. Completamente. Entonces, las redacciones buscan temas que generen movimiento, likes, comentarios, y lamentablemente pues los temas culturales, no es que no los generen, yo creo que sí, pero no vas a comparar un partido final de, no sé, X equipo, que de fútbol no sé nada, con la presentación de una obra de teatro, por ejemplo. Tangente Cultura llega a usted gracias al gentil patrocinio de San Miguel. San Miguel prácticamente
es todo lo que ustedes necesiten para madera, ustedes los pueden conseguir ahí. Tienen asesoría, tienen producto, tienen pues diferentes servicios que les pueden apoyar cuando usted necesite armar algo relacionado pues con madera en su casa, en su empresa, en su condominio. Lo que usted necesite los puede buscar. A ellos usted los encuentra en la Sexta Avenida 12-27 de la zona 9. Ahí los puede ir a visitar para conocer todo lo que ellos le pueden ofrecer. O si bien, llamarles al 22 68 08 08. Sí, totalmente. Y esto tiene que ver, obviamente, con el tipo de sociedad que somos. Ya. Sí. Porque en otras latitudes, en otros espacios globales, inclusive en la misma Latinoamérica, pues una obra de teatro o una presentación del libro jala tanto como un partido de fútbol. Bueno, no tanto, no nos engañemos, sí, ¿verdad? Es que yo creo que sí, porque mira, yo trabajé en la biblioteca de la Fundación Pais y ahí, que también una vez diste un par de talleres en la biblioteca de la Fundación. En efecto, ahí me invitaste a dar unos talleres acerca de periodismo gonzo. Exacto. Y bueno, ese espacio a mí me hizo entender que no es que no hay interés. Ajá. Lo que pasa, el público tal vez es muy pequeño, reducido, y también que lamentablemente estos temas tienen que ver mucho con el privilegio, porque cuántas personas realmente en Guatemala tienen una comprensión lectora que sean lectores ya de carrera, todas estas cuestiones, pero sí hay público. Yo creo que lo que no hay son espacios, porque la biblioteca en ese momento nos hizo dar cuenta que la gente sí está interesada. Sí. Ya había un público y ya había un buen número de personas. O sea, si la biblioteca hubiera sido un poco más grande, llegarían más personas, pero también era limitado, ¿verdad? Fíjate, sí, yo me recuerdo que se abrieron 20 espacios para el taller de periodismo gonzo y se llenaron. Se llenó. Sí, es así correcto. Tienes toda la razón con eso. Carla, pues entonces te has dedicado no solamente a periodismo cultural, te gusta la literatura, estudiaste literatura, estás involucrada en el mundo de la filosofía, también el pensamiento, temas de género también, y por lo tanto, pues ahora en octubre vienes y traes 2 talleres relacionados con el tema de brujas, hechicerías. Y todo esto relacionado. A ver, contanos un poco. Bueno, lo que pasa 2 cosas. En el Fondo de Cultura, pues hay varias personas que dan talleres de literatura y otro tipo de talleres. También hay club de lecturas. Pero yo, como mi expertise se ha vuelto temas de género, pues me he dedicado a dar talleres de género y literatura en el Fondo de Cultura. Okay. Por ejemplo, en Semana Santa, pues hacemos taller de religiosas, porque las monjas son personajes que están completamente subestimados. Ellas también tienen una genialidad, un poco de locura, un cacho de también bastante erotismo. Entonces es un tema bastante complejo y su literatura es hermosa. Sí, no, definitivamente. Bueno, entonces, por ejemplo, también en marzo hacemos talleres, obviamente, de feminismo. Doy un taller de Simone de Beauvoir, que es como mi teórica feminista que más me ha influenciado. Ya llevo, no sé, más de 15 años estudiándola. También ya como que pasado el año seguimos haciendo temas teóricas de feminismo. Y en octubre pues dije yo, podemos hacer un taller de brujas, porque de alguna manera el feminismo te va acercando a ese tema. Yo creo que muchas personas escuchan feminismo y lo rechazan y se hacen para atrás. Hay un estigma muy feo del feminismo, pero el feminismo te lleva a muchos temas, a la teología, a la historia, a la antropología, a la política, a la biología, y de alguna manera te va empujando al tema de las brujas. Y así fue como las descubrí y me encantó. Cuando usted anda en zona 10, le recomendamos que pase acá en Tangente de Cultura a uno de nuestros lugares seguros, como es la librería Sofos. Usted ahí se puede sentar, puede visitar libros, irlos a ver, que básicamente son como varios amigos que uno va encontrando y va buscando. Puede ver las novedades que están llegando, puede empezar a pensar sus regalos para fin de año, también para Navidad. Y al mismo tiempo que usted disfruta pues, de la excelente comida que tienen ahí adentro de la librería, vaya a buscar a Sofos, se la va a pasar bien. Claro, o sea, tú llegaste al tema de la brujería a través de estar estudiando el feminismo. Sí. O sea que pues prácticamente toda esa narrativa tonta de que pues que las feministas son brujas, o sea,
Pues sí. O sea Pues sí. lejos no está. Pues no, la verdad es que la gente usa el término también bruja como un insulto, Claro. ¿verdad? Pero Esto- en el feminismo es como, ay, se nota, gracias. Sí. Ujú. Qué Bruja, bueno, ajá, gracias. ajá. ¿Cómo supiste? El título es Brujas, hechiceras y escritoras. Ujú. ¿En qué consiste eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre bruja, hechicera y obviamente pues, una Bueno. escritora? ¿Qué relación hay ahí? Mira, hay algo que está muy relacionado con las brujas, es que, por ejemplo, la palabra tiene poder. Ujú. Tal vez en este momento de la historia el lenguaje está subestimado. Y lo digo porque ya no se cuida como antes. Ya la gente no tiene cuidado de las faltas de ortografía, redactar bien. Ya eso está completamente subestimado. Pero cuidar el lenguaje, porque lo que decimos tiene poder. Ujú. Cualquier cosa que tú le quieras poner intención, o sea, una maltratada, un cariñito, tiene poder. Y sobre todo lo que nos decimos a nosotros mismos. Mm. Las mujeres solemos ser muy crueles con nosotras mismas. Ok. ¿Verdad? Tanto en la esfera pública como privada. Sí, porque que una mujer se mire al espejo Ajá. y pueda decir, ay, oye, estoy guapísima, no sé, me miro hermosa, es muy difícil. Porque una se para frente al espejo y uno empieza a hacer inventario de defectos. Ok. Estoy gorda, me miro mal, no estoy bien de perfil, que es el pelo, que es lo que te imagines. Ajá. Entonces lo que nos decimos tiene poder. Y estas mujeres, las brujas, las hechiceras y las escritoras tienen en común que entienden que la palabra tiene poder. Las brujas a través del conocimiento, y tal vez antes no es que tuvieran un libro para aprender, pero ese conocimiento lo fueron adquiriendo, ¿verdad? Y de alguna manera así se fue guardando en libros a pasar de los años. Las hechiceras también entendían que la palabra tiene poder. Y ahí es donde vienen tal vez los conjuros, ¿no? Que tú puedes maldecir a alguien, Ajá. ¿no? O lo puedes bendecir a través de la palabra. Y una escritora entiende también que la palabra tiene poder. O sea, una mujer, si lo contextualizamos en el pasado, Ajá. una mujer que tomaba una pluma ya tenía una intención de romper con lo establecido. Porque las mujeres no tenían permitido estudiar, no tenían permitido escribir. De acuerdo. Por el simple motivo de que se les alejaba esto de sus tareas domésticas. Entonces no les convenía que se encerraran en una biblioteca a estudiar, a escribir o a leer, porque entonces no hay quien lave platos, ¿verdad? Total. Entonces, que una mujer tomara la decisión de escribir ya es poderoso. Sí. Y justamente hay un rompimiento con el orden establecido, ¿no? Y que este orden establecido pues tenía tintes políticos, tenía tintes religiosos y tintes de dominación. Sí, bueno, mira, hay que entender que cuando el cristianismo empieza a surgir, que cae el Imperio Romano y de repente ya estamos entrando a la Edad Media, y también yo creo que es importante cuando empezamos a ver el tema de la historia, que hay que entender que la historia no se da tan lineal como nos la enseñaron. Los periodos están como yuxtapuestos, porque no es que termine el Imperio Romano y al día siguiente ya está la Edad Media, ¿verdad? Sí. No es así. Va terminando poco a poco y empieza otro movimiento, porque antes también todo se daba por siglos. Ahora los cambios se dan, creo que, no sé, semanales casi, ¿verdad? Pero antes era así, ¿no? Muy, muy, muy lento. Entonces, también hay que entender que el cristianismo, o más bien los principios de la Iglesia Católica Romana, no son como los conocemos ahora. Todo esto fue mutando. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando empieza esta Iglesia Católica Romana a surgir, se da cuenta de la importancia del control de la tierra y del control de los cuerpos de las personas. Porque a través de ese control, pues, son más obedientes, no dudan, no cuestionan. Es muy parecido, por ejemplo, cuando castramos a las mascotas. Sí, pues. ¿Para qué se castran? Para que no sean tan salvajes, para que no se reproduzcan. Sí. Bueno, ahí podemos diferir, pero para que justamente sean más tranquilos, más obedientes. Y es lo mismo, el control de tu cuerpo es para que estés más apaciguado, más obediente, sigas las reglas. Entonces, esta institución, a través de sus grandes pensadores, se dio cuenta que ese control del cuerpo, pues, también les da poder. Sí. Y empiezan a surgir como todas estas, estos temas de por qué el cuerpo o la sexualidad te va a llevar al pecado, al infierno. Por ejemplo,
yo no les digo santos porque no soy creyente, pero Ajá. en filosofía es Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, o para los creyentes pueden ser Santo Tomás y San Agustín, Sí. ¿verdad? Ellos empiezan con esta cuestión de que el cuerpo te aleja de esta espiritualidad, el cuerpo te corrompe. Y ahí es donde empiezan estos primeros tintes de esa sexualidad que se tiene que condenar, que te va a llevar al infierno. Y hay que reprimirla, ¿no? Sí, y se reprime a través de la mujer, porque ella es la tentadora, es la que tiene el pecado entre las piernas. Las mujeres en la antigüedad estaban vestidas con estos mantos enormes, no por una ocasión de recato, era para literalmente cubrirlas, para decir, no las miremos, ¿verdad? Porque si no las tapamos, caemos en tentación. Ok. Estamos en octubre, mes del Oktoberfest, y pues ya sabemos qué es lo que pasa con el Oktoberfest. Cuando hay un exceso de consumo de cerveza, algo nos pasa el otro día. Goma se llama. Y para tratar de evitarla y pues mejorar un poco al otro día como despertamos, Pire Smart, usted se la toma pues con la primera cervecita con la que usted va a empezar la noche, parrandea toda la noche y al otro día, créame que se va a sentir mejor, se lo digo por experiencia, aquí no vendemos cosas que no probamos. Y obviamente todo esto, lo que tú estás mencionando, definitivamente parte del uso del lenguaje, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, el inicio pues, del Antiguo Testamento, pues es primero fue la palabra, ¿no? Sí. Entonces, si desde esa parte, desde esa concepción, se le va dando esa importancia al lenguaje, al mismo tiempo, la Iglesia fue reprimiendo el uso del lenguaje en función de su beneficio. Sí, realmente hay teóricas feministas, que no lo digo yo, aclaro, Ajá. teóricas feministas como Silvia Federici, que ellos dicen, y Simone de Beauvoir también lo dice, que realmente en esta época la Iglesia montó una campaña de misoginia. Hay testimonios que dicen, la mujer merece estar vestida en harapos, eso es el peor castigo, nos condenaste a todos al infierno. Sí, eso partiendo del mito de Eva. Sí, porque se supone que todas somos hijas de Eva y que todas traemos el pecado, pero también, por ejemplo, en la cultura griega, el equivalente de Eva es Pandora, que de entrada Zeus la crea como castigo para los hombres y le da la cajita, ¿vale? Dice, no vayas a abrir la caja porque nos va a ir mal. La curiosidad de Pandora, esa necesidad de conocimiento, dice, no, yo voy a abrir la caja, y se supone que se desatan los males de la humanidad. Sí. Igual pasa con Eva. Tiene tanta curiosidad, quiere realmente saber qué pasa y va con la manzana y pues se la come, ya sabemos. Entonces todas tenemos como esa mancha. Y es muy curioso que ves que tanto en la civilización griega como en la judeocristiana se van repitiendo esos patrones. Todos los patrones, pero al mismo tiempo, pues para la parte de Occidente que nos hemos criado y somos una sociedad pues prácticamente cristiana en sus diferentes manifestaciones, católica, lo que sea, no se habla mucho de la primera mujer, ¿no? O sea, de Lilith. Sí, pues fíjate que este mito es mesopotámico. Ok. Y sí aparece en la Biblia judía y en la Biblia cristiana, tal vez aparece entre líneas, porque no se menciona como esta mujer de manera literal, pero sí aparece simbolizada a través de la serpiente. ¿Y por qué? Porque la serpiente, digamos, tiene este simbolismo de que es un animal peligroso, y a través de ese pecado que hizo Lilith de su rebeldía, pues también merece el castigo, se aleja del cielo y se acerca más a la tierra. Entonces, por eso es que es un animal rastrero. Se arrastra, ¿verdad? No es traicionero. Digna. Exacto. Y realmente Lilith, pues, fue una mujer rebelde, no aceptó las reglas desde el principio y dijo, bueno, aquí no me gusta y me voy. Pero en la Biblia, si uno logra leer entre líneas, se menciona una segunda mujer que fue como un experimento fallido y ya llegamos a Eva. Ok. Sí, que es la que digamos que fue obediente, que sin embargo vuelve a traicionar la confianza divina y vuelve a traicionar a su compañero, al hombre. Entonces... Pues yo más que traicionar, yo diría, estas mujeres tienen tanta curiosidad que no pueden con ella. Y la curiosidad siempre es porque quiere saber. Se quiere saber. Sí, entonces el mandato divino pues le dice al hombre,
Bueno, hay muchos mensajes, también hay mucho subtexto en eso, ¿verdad? Porque ustedes están castigados, están expulsados del Edén, y a ti, hombre, que no supiste manejar a la mujer, o sea, también es parte del castigo, y tu mujer por desobediente y por curiosa y por chute, también vas para afuera, y ahora parirás a tus hijos con dolor. Con dolor. Y también parte del castigo es que las relaciones entre hombres y mujeres pues van a ser complicadas, van a ser dolorosas, y va a ser muy difícil llegar como un acuerdo porque es parte de ese castigo. Claro. No, y esto definitivamente es algo que se ha venido repitiendo pues prácticamente más de 2000 años, ¿no? Y esto ya está pues como que impregnado adentro de la genética social, de cómo es que nos manejamos como sociedad occidental, ¿no? Sí. Lo que pasa, creo que el sistema es muy fuerte y muy grande. Por más que una también lea, de repente hay momentos en que uno dice, de repente yo estoy fallando como feminista, pero el sistema es tan grande y tan poderoso que sacarte algo que está tan dentro de ti y que ya ni siquiera lo cuestionas porque no lo ves, y a veces tenemos actitudes machistas e incluso racistas y lo vemos tan normal que no lo cuestionamos. Y es como, no pasa nada, yo no soy racista. Yo siempre digo que todos somos machistas y racistas. Llega un momento de quiebre en que tenés que decir, yo no puedo seguir con esto. Claro. Pero trabajar en eso es un trabajo aparte, voluntad. Y es de todos los días. Todos los días. Y es de todos los días, o sea, te digo, y todo se disfraza a través del humor. No, hombre, si estoy jodiendo. Sí, no es para tanto. Chiste. No es para tanto. Pero justamente estás ejerciendo el lenguaje para provocar risa y minimizar ciertos problemas o condiciones, ¿no? Si usted tiene mascotas, ya sea tiene a su chuchito o su gatito y pues necesita cuidarlos, bueno, no necesita cuidarlos, hay que cuidarlos. Para eso le recomendamos acá en Tangente que busquen pues los productos de Bravecto. Bravecto tiene 10 años en el mercado, presencia en 114 países en todo el mundo y han vendido millones, cerca de 95 millones de pastillas y contando. Con Bravecto usted puede ayudarle a prevenir la sarna a sus perritos. Este es un desparasitante externo que ayuda a combatir las pulgas, las garrapatas y los ácaros, que son los que producen la sarna. Y mientras que Bravecto para sus gatitos es un desparasitante externo e interno que también, pues obviamente le ayuda a tener la salud de nuestros miembros de la familia peluditos. Busque Bravecto, muy recomendable. Sí, por ejemplo, en el Día de la Mujer tú puedes ver esto, de que le dan tanta importancia a las tales paredes, pero no se toma en cuenta lo que se está pidiendo, que se está pidiendo justicia, ¿verdad? Y es como, no, son un montón de locas, resentidas, no es necesario, pero es una lucha válida. Es algo que se ha ido realizando y que es transversal ya a todas las culturas, porque inclusive también está... No recuerdo el nombre, espero no equivocarme, el movimiento de las 4 Bs de B alta, creo que en Corea, que es un grupo que es un colectivo de mujeres que decide no acatar las órdenes del sistema. Ya, entonces ellos dicen, yo no me voy a casar, yo no voy a seguir trabajando para esto, yo voy a ser dueña de mí misma para continuar con esto en una sociedad tan conservadora como que es Corea del Sur. Claro. Bueno, todavía aquí, porque a mí me ven sin hijos, divorciada, feminista, y es como, qué horror esta mujer, ¿verdad? Entonces estás divorciada porque fuiste feminista. Claro. Así, o sea. Sí, cualquier cosa, ¿verdad? Y que no tiene hijos, pero ¿por qué? Qué bárbara, qué egoísta. ¿Quién te va a cuidar cuando seas viejita? Ok. Sí. Pues ahí vamos a ver, ¿va? Claro, lo resolveré en su momento. Desde que tengo 18 años ahorro. Claro. Este taller, ¿dónde se va a llevar a cabo? Bueno, el de brujas, hechiceras y escritoras en el Fondo de Cultura Económica. ¿Fondo de Cultura Económica qué días? Los jueves de octubre y creo que el 1 de noviembre, porque son 6 sesiones. Es bastante amplio, porque en el taller vemos mucha historia. La primera sesión es historia y esta concepción de lo que es bueno, lo que es malo, cómo el ser humano llegó a diferenciar el bien y el mal, cómo surge el diablo. Ya después vemos Edad Media, que es fundamental, mujeres opacadas por la historia, escritoras, brujas literarias, les digo yo. Okay. Y la última sesión yo siempre incluyo temas de Guatemala o de América Latina, porque pues aquí también tenemos muchos temas, ¿verdad? Sí. Se va a hacer en línea,
Ah, es en línea. En línea. Lo que pasa Ok. en el Fondo de Cultura se trata de justamente pues que sea un poco más accesible todo este tema o toda esta información o este conocimiento. El taller incluye un libro, ¿verdad? Incluye también el diploma. ¿De quién es el libro? El libro se llama Las brujas, la locura de Salem en 1692. Creo que la autora es Sally, siempre se me olvida más de algo. Ok. Pero incluye este libro bastante bueno porque te retrata cómo esa paranoia y cómo la gente empieza a desconfiar todos contra todos. Solo de padres a hijos no se da esa desconfianza, pero de ahí todo el mundo desconfía y todo el mundo cree que eso es bruja. Un libro bastante recomendado. Y en el Fondo de Cultura pues se hace de manera virtual justamente por el tema de la inversión, ¿verdad? Sí, pues. Para que te ahorres el parqueo, te ahorres el tráfico y tomas tu Claro. clase y de repente pues tomarte lo que querrás, estás en la Tu comunidad de tu traguito, casa. tu vinito, Cabal. café, té, lo que sea. Sí, ¿verdad? Infusión mística. También, ¿verdad? Y ahora el de Antigua, ese va a ser el 12 de octubre. Ah, Ese ese sí. es otro Es taller. otro. Ok, va. Entonces ahorita vamos a caer a ese. Aquí Ok. tengo más o menos el contenido. Estamos hablando que para el taller del Fondo de Cultura Económica, que de hecho para inscribirse se pueden inscribir en En las redes sociales, las redes del Fondo de sociales Cultura. del Fondo de Cultura Sí. Económica. Ahí está toda la información. Ahí están en las 3 redes. ¿Y qué costo Facebook. tiene? Este es... Este es 350, pero incluye el libro y las 6 sesiones del taller. Está súper bien. Sí. Entre las temáticas se va a hablar desde la parte cronológica de las primeras brujas, que es para conocer la personalidad, las particularidades de las primeras mujeres consideradas brujas en diferentes culturas, porque Sí. eso es algo que no es solamente exclusivo de acá No. de Occidente, sino que es una cuestión de especie, entonces, de los humanos. Como te digo, vemos deidades japonesas, hindúes, incluso este taller es como la segunda, tercera vez que lo doy y porque me sigo buscando información, estoy incluyendo deidades de los gitanos, porque también ok. tenían una virgen, ¿verdad? Que era la Ok. equivalente a la Virgen María, que dicen los gitanos que era descendiente de que esta virgen Maricali, o Cali se llama, que es, si tú buscas en Google, la buscas y aparece una virgen morena, y también le dicen la virgen negra. Ok. Según los gitanos o la tradición gitana, es hija de Jesús y María Magdalena. Ah, ok, o sea, también ya hay un rompimiento del canon establecido del cristianismo, ¿no? Sí, entonces vemos varias deidades, obviamente griegas, Ajá. algunas romanas y judeocristianas. Ok, muy bien. Luego nos vamos a la parte de las brujas de la Edad Media, que es donde se termina de afianzar Sí. toda esa forma de presionar a toda una sociedad para evitar que acceda al conocimiento, que es Sí. donde se identifican las características que poseían las mujeres que curaban sin haber estudiado. Sí. Y cómo fue la persecución que sufrieron, porque supongo que obviamente en la Edad Media, pues como todos sabemos, y pues los que no saben, prácticamente los únicos que sabían leer y escribir Eran eran los hombres. casi que el clero, ¿no? Sí. Justamente las teóricas feministas dicen que en la Edad Media fue un holocausto de mujeres, Ok. porque fue una persecución muy fuerte, muy, muy grande. Hay un libro que se llama El martillo de la bruja, que justamente hacen unos dominicos, lo escriben, y aquí ellos argumentan los motivos por el cual una mujer tiene que ser perseguida o señalada de brujería. Ok. Y en el primer párrafo dice, por un hombre que perseguimos 10,000 mujeres. A la Por madre. un hombre, 10,000 Sí, pues. mujeres. O sea, Ese es el equivalente. Sí, una misoginia increíble. Y al final los castigos de las mujeres creo que no tenían nada que ver con buscar cierta moral o cierta ética, porque al final eran castigos sádicos. Para mí eran válvula de escape de toda esta gente sádica. No los voy a decir porque no voy a replicar más violencia en un país tan violento, ¿verdad? No necesitamos más violencia. Pero realmente cuando uno lee la literatura y ve los castigos, decís, o sea, quemarlas fue lo más humano que pudieron hacer por estas mujeres. Wow. Sí, creo que prácticamente todo esto... hay documentales, creo que en el History Channel, donde hablan bastante... Bueno, el History Channel de antes. Sí, porque ahora solo son reality shows, sí. El de ahora solo son aliens. Sí. Aliens ancestrales, pero donde hablaban precisamente pues todo el tema de los métodos de tortura y de control social a través de pues la Inquisición que se terminó Sí. conformando como tal, pero sí fue algo
pues común a todas las sociedades de la Edad Media, ¿no? Y mujeres que no eran brujas. O sea, creo que en la Edad Media surge esta figura de la bruja, pero se castiga el conocimiento de la mujer. Porque estas mujeres, pues, tenían este conocimiento. Fueron las primeras médicas, las parteras, las que atendían los partos. Claro. La leyenda dice que fue un hombre en que decide que la mujer tiene que estar acostada para dar a luz, porque es más cómodo para él recibir al niño. Pero las mujeres, en las culturas muy antiguas, se ponían en cuatro o se hincaban para tener a sus hijos, porque el cuerpo las iba guiando. Y además es un tema de gravedad, ¿no? Es más fácil, ¿no? O sea, sí, pero fue un hombre el que cambió esa posición. Sí, para quitarle la animalidad al acto, ¿no? Porque era más fácil para él. Pero por instinto muchas mujeres se colocan en cuatro. Antes había un programa que se llamaba No sabía que estaba embarazada. Yo lo dejé de ver porque me daba pánico. Porque eran, efecto, mujeres que se cuidaban con métodos anticonceptivos, lo que se te ocurra, quedan embarazadas y no se notaban. Y pasan las fotos de que tenían 8 meses y no se les nota. Y no. Cuando dan a luz, hay muchos casos en que no entendían el dolor que tenían y se ponían en cuatro. O sea, el instinto. Era algo ya instintivo. Instintivo. Entonces decís tú, bueno, pues sí, ¿verdad? Y estas mujeres, las brujas, que atendían estos partos, pues también no tenían recato en conocer el cuerpo de la mujer. No podés atender un parto con recato y decir como, no voy a ver porque es indebido. Pues no, ¿verdad? Sí. Obviamente los caminaban, lo conocían, verificaban dónde salían los flujos, la sangre, qué partes se dilataban. Entonces tenían este conocimiento que si bien no lo adquieren en la academia o estudiando, es algo que ya saben. Y eso, y creo que también ahí es donde empieza los hombres de la Edad Media a no entender qué pasa. Es decir, ellos pasan todo el conocimiento de la sociedad civilizada en un libro sagrado, que es la Biblia, ¿no? Porque la Biblia en la Edad Media era lo que dominaba y así era la palabra divina. Entonces las mujeres que no tenían acceso a aprender a leer, a escribir y a interpretar la Biblia, pues ellas trabajaban a partir de tradición oral. Sí. Bueno, también, otra vez, hay que retroceder en la historia. En las primeras civilizaciones, las mujeres eran las que tenían este conocimiento de decir, hoy conviene la cosecha, hoy va a llover. Todo este conocimiento de la tierra, porque la mujer está muy relacionada con la tierra. La tierra y la mujer tienen el poder de dar vida. Y eso ya las hace tener una hermandad o una complicidad. ¿Sí? Los hombres no pueden ver ese poder, no lo entienden. ¿Cómo es que saben? ¿No? O sea, tú no puedes tampoco explicar ese instinto de decir, interpretar el cielo. ¿Cómo vas a entender de dónde sale ese conocimiento? Entonces, el hombre, ante una necesidad científica de querer entender la tierra, empieza a tener estas medidas que ahora conocemos para medir la tierra, ¿no? Los pies, las yardas. También en la época de hierro, que se dan cuenta que pueden manipular herramientas, dicen, bueno, para manipular la tierra no necesitamos el instinto de la mujer. La herramienta está ahí siempre. Sí, pues, o sea, solamente fuerza. Sí. Entonces, el hombre en esta necesidad científica empieza a hacer a un lado a la mujer. También el tema del embarazo, el tema de la menstruación, porque pues hay muchos prejuicios en este periodo de la mujer. Entonces, la hacen pensar como, no puedes andar en la tierra o andar en la guerra, andar a la casa, ¿verdad? Porque te vuelves frágil, ¿quién va a cuidar al niño? ¿No? La van empujando a este ambiente doméstico. Entonces el hombre se adueña de la tierra y también se da cuenta que la tierra tiene un valor y la mujer también tiene otro valor. Claro. Sí, ya pasa a ser ya no pasa a ser parte de la sociedad, sino pasa a ser parte de propiedad. Exacto. Y también aquí hay un tema muy interesante de la sexualidad, porque digamos cuando empieza todo este sistema feudal y las personas tenían relaciones y tenían familia, un hombre no sabía realmente si el hijo que está esperando la mujer era suyo. No había manera de comprobarlo. Porque de repente la mujer sabía que ese era su hijo, ¿no? Lo tenía en su cuerpo. Pero un hombre decía, bueno, ¿yo cómo sé que este hijo es mío? Entonces empiezan también a arrastrar a la mujer a esta esfera doméstica. Y aquí estás encerradita, yo aquí te cuido. Ahora sí, ya sé que este hijo es mío porque solo has estado conmigo. Aquí estás vigilada. Sí, pues. Entonces te das cuenta cómo la mujer empieza a perder como este rol social en las diferentes comunidades.
Entonces, toda esta cuestión de quitarle o anular el conocimiento que la mujer trae por instinto. Porque, como te digo, la mujer está muy relacionada con la naturaleza. La tierra, la vida, el ciclo menstrual, incluso los embarazos están relacionados con la luna, ¿verdad? Entonces hay una conexión ahí muy fuerte. Y también pongámonos a pensar en estas primeras civilizaciones de estos primeros humanos que ven cómo el cuerpo de la mujer cambia y sale un ser humano de su cuerpo. Es una magia que desconocen y se vuelven locos porque ¿cómo puedes explicar algo así? Ajá. ¿Verdad? La ciencia, la tecnología nos ha enseñado y nos ha guiado, ¿verdad? ¿No? Pero en aquel entonces, ¿cómo podías explicar eso? Y el hombre entiende que tal vez hay un poder superior, porque dar vida es superpoderoso. Hay un poder superior que ellos no tienen. Entonces, de alguna manera, esa necesidad de conocimiento y tener ese poder hace que vayan dejando a la mujer a un lado, a esa esfera doméstica. Y también pongámonos a pensar que la mujer también es madre. Y una madre no le va a decir, le voy a quitar la parcela a mi hijo, le voy a quitar el ganado a mi hijo. ¿Verdad? Una madre no va a hacer eso. Okay. De repente hay unas excepciones, pero por lo general una madre no va a hacer eso. Entonces también la mujer se va haciendo a un ladito. Ok. Sí, y justamente ya para terminar el tema de la Edad Media, me pongo a pensar de que supongamos que hay una señora adentro de la aldea que tiene ese gran conocimiento que ha ido adquiriendo generación tras generación o que inclusive ha viajado, o sea, se la llevaron de un lado hacia otro y se da cuenta que alguien se está muriendo y ella, que sabe cómo curarla, agarra las hierbas, hace el compost, lo aplica y se salva. Entonces, supongo que para un sacerdote o alguien del clero dice, si nosotros que tenemos el conocimiento y tenemos la palabra divina a nuestro lado, no supimos salvar a esta persona y ella, que es ignorante, lo salvó, esto es obra del diablo. Claro. También no hay que romantizar a las brujas medievales, porque eran mujeres de muy escasos recursos, mujeres viudas que hacían mucho trabajo manual, ¿verdad? Y se estaban enfrentando a un sistema feudal y ellas tenían toda la de perder. También en la Edad Media lo que dominaba la sociedad era Dios, la religión. Esto cambia con la Ilustración, pero en ese momento Dios es el eje de todo. Y como tú decís, si no estás con Dios, estás con el diablo. Este conocimiento no puede ser de Dios. Entonces, estás con el diablo, bruja. Claro. Luego pasamos a la parte que en el curso se va a hablar de las brujas literarias, que pues describes que son escritoras de diferentes épocas y géneros que fueron consideradas locas, brujas o inadaptadas, pues que dejaron un importante legado literario. O sea, por ejemplo, ¿de quién podemos hablar acá? Bueno, aquí también incluyo mujeres de diferentes épocas, de diferentes países. Sí. Por ejemplo, miren, mi inglés no es bueno, mi japonés peor, pero por eso traje mi chivo. Hay una escritora que se llamaba Murasaki Shikibu. Okay. Ella escribe una novela que se llama La historia de Genji. Se considera la primera novela que existe en la historia de la humanidad. Tiene, 54 episodios. O sea, la creación de la novela es por una mujer. La estructura narrativa de una novela que conocemos hasta ahora, en la actualidad, la creó Murasaki Shikibu en la época 1973, o se calcula al 10.014. Y esta novela fue tan popular que la gente la empezó a replicar en manuscrito y se la pasaban y se la regalaban. Y hasta la fecha, pues, tú puedes conseguir este libro que se considera la primera novela. Ok, muy bien. O sea, desde Japón, o sea, también me doy cuenta que hablas de brujas latinoamericanas y guatemaltecas. Sí, por ejemplo, las literarias, yo te diría que una que me gusta mucho es Elena Garro, una escritora mexicana, ¿verdad? Que escribe, hay una disputa con el tema de Elena Garro porque ella publica un libro que se llama, se me olvidan los nombres, no me acuerdo. Que Elena, pues, fue la esposa de Octavio Paz. Sí, que por cierto, no fue el mejor marido. No, sí. O sea, obviamente Octavio Paz es un tótem de la literatura latinoamericana.
¿Es acaso uno de los pilares fundamentales de la literatura contemporánea mexicana? Sí, pues las malas lenguas dicen que Octavio maltrataba a Elena y que posiblemente plagiaba mucho de su obra. Sí, las malas lenguas, ¿no? Sí. Porque ya se ha ido descubriendo conforme las investigaciones que sí hubo bastante. Hay cartas de Elena donde él le dice que no escriba porque el talento de Elena lo opaca a él. Sí. Pero Elena escribe un libro, creo que se llama Los recuerdos del porvenir, que se publica 10 años antes de 100 años de soledad. Y aquí ya tiene como elementos muy obvios de lo que conocemos ahora como realismo mágico. Pero Elena, en el resto de su literatura, escribe sobre cuestiones muy oníricas. O sea, hay un libro, un cuento que me gusta mucho que se llama Busca mi esquela, que es una pareja que se conoce en la ciudad, pero el simbolismo del agua es tan notorio que vas entendiendo que estos personajes son náufragos, están perdidos en esa sociedad. Y tienen una relación, se enamoran y ella desaparece, entonces le dice, busca mi esquela. Entonces Elena va jugando con una realidad que parece un sueño. Y así son los cuentos de Elena Garro. Y fíjate que eso me hace referencia también a la parte pictórica, porque justamente en esa época cuasi contemporánea de Elena está Remedios Varo, también. La pintora esta completamente de los sueños, que pues obviamente todo el mundo se muere por Frida Kahlo, no se le quita el mérito, pero realmente a mi criterio Remedios Varo está eones adelante de Frida Kahlo en calidad pictórica y en cómo asimiló a través de los sueños una realidad mexicana en su momento, ¿no? Sí, y es justamente como ese instinto o ese conocimiento que no puedes ver y ellas logran materializarlo, pues ya sea en obras pictóricas o en literatura. Y Elena Garro para mí es una escritora fundamental con este tipo de matices. Y en Guatemala yo te diría dos. Yo te diría Carmen Matute, porque una mujer que habla de erotismo en un país tan conservador, tan machista como Guatemala, la poesía de Carmen Matute, pues para mí es muy sugestiva. Realmente es un uso de la palabra hermoso el que tiene Carmen con ese erotismo. Y otro que fue un descubrimiento del año pasado, que no fue mío. Todo empezó, Eddie Roma, que es un buen amigo, lector, siempre que él va a estos rincones del centro y él dice, este libro le puede interesar a un amigo, a una amiga, le da un libro a Marilinda Guerrero. Ella es una escritora y también gestora cultural de guatemalteca, pero Marilinda está también muy enfocada como en estos temas de ficción, de misterio, y Eddie encuentra un libro que se llama Las máquinas y yo, de Ligia Escrivá, y le dice, mira, este libro te puede interesar. Marilinda lo lee y se da cuenta que hay una ficción ahí increíble, porque estos cuentos de Ligia cuentan como aparatos electrodomésticos, el ventilador, la lavadora, se revelan en este ambiente doméstico. Y hay un cuento que me gusta mucho porque la máquina de escribir le exige a la escritora, a través de las teclas, que se suicide. Entonces es una escena súper caótica. Wow. Marilinda empieza a hacer la investigación de Ligia, descubre que está viva, descubre que publicaba en El Imparcial. Marilinda rescata lo que está en El Imparcial y publica un libro el año pasado con Ligia a la par. Y en este libro hay un cuento que me fascina, que habla de una leyenda que te pueden robar el reflejo. Entonces el personaje cae en esta leyenda o en esta, digamos, maldición, y hay una escena donde se enfrenta al espejo y no se ve, en efecto no tiene reflejo. Entonces es una escena caótica porque hay una controversia de la existencia ahí de no te estás viendo. Entonces para mí Ligia es una bruja literaria guatemalteca. Claro, no, sí escuché el tema de Marilinda, que logran recuperar a Ligia Escrivá, y nuevamente volvemos a lo mismo, o sea, son los nombres de las mujeres guardados y olvidados en los anales de la historia. Si pasa acá en Guatemala, eso seguramente sucede en otros lados del mundo. Platicábamos hace poco contigo también del caso de Dolores Reyes con su novela que se llama Cometierra. Sí, lo empecé a leer. ¿Verdad? ¿Sí lo conseguiste? Sí, ahí mismo lo compré. ¿Y qué tal? No, realmente es una cuestión, es que es fascinante y también es un poco aterradora, perturbadora.
¿verdad? Y cómo desde, no sé, desde las entrañas poder materializar el dolor, y un dolor materno ahí súper complejo. Realmente es un libro, no lo he terminado de leer, pero bastante recomendable con este tema. Uh-huh. Y definitivamente también nos aparece, porque este tipo de literatura se contrapone a lo que se espera de una mujer escritora, ¿no? O sea, es decir, es que ella es poeta. Ay, seguramente va a hablar del amor maternal, la remembranza de una mejor época. O sea, no, o sea, y las mujeres también tienen una capacidad de escribir poesía completamente desgarradora, muy separado de eso, del ideal que se tiene pensado respecto de ellos. Y sucede también el tema con las novelas, porque es este movimiento. Dolores Reyes es una, Mariana Enríquez es otra también, que justamente pues comparten gentilicio en ser argentinas, ¿no? Sí. Pues mira, yo creo que justo se cree que las mujeres solo van a hablar como de un amor romántico y que son seres angelicales y puros, delicados, o como diría la Beauvoir, seres pasivos que están esperando que les resuelvan la vida. Y creo que hay mucha complejidad en el mundo femenino. Y por ejemplo, otra bruja literaria que menciono es Mary Shelley. Ella escribe Frankenstein. Claro. Y ella es una de las primeras mujeres que plantea la maternidad desde una perspectiva existencialista. Porque en Frankenstein, por ejemplo, cuando se espera que se esté formando la criatura, es un paralelismo con el tema del parto, estás esperando, ¿verdad? Y Mary Shelley, una mente adelantada a su época, porque ella ahí plantea qué pasa con un niño que no es aceptado en un hogar. ¿Qué resentimiento puede crear un niño que no está educado en un hogar integral? Y hay otro libro de Mary Shelley que se llama El último hombre, que se parece un poco a lo que pasó en el COVID, porque Mary escribe sobre un virus en las vías respiratorias que empieza en Asia, se expande por Europa y la gente se aísla, pero se aísla en el mar. Y en estas embarcaciones a un personaje pues mueren sus hijos a causa del virus. Y esta mujer dice, bueno, ya no soy madre, ¿y ahora yo qué soy? Porque su identidad era completamente maternal. Total. Entonces se plantea y se da cuenta que está perdida en su rol materno y qué va a hacer o cómo se reconstruye ahora que ya no tiene sus hijos. Entonces Mary Shelley plantea la maternidad, pero desde una perspectiva completamente existencialista, dejando a un lado esta cuestión romántica, que yo no dudo que debe ser muy lindo tener hijos. Pero también es bien complicado ver el cambio de tu cuerpo, cómo cambian las hormonas, tu humor. Y además también se mantiene ese estigma obligado en que ahora eres madre y tienes que olvidarte de tu vida. Sí. Ya, o sea, pues ahora estás completamente volcada en función de este nuevo ser que requiere absolutamente todo de ti, que de hecho así es. Claro. Pero también no se habla o sea, por ejemplo, ahora ya se platica bastante acerca de la depresión posparto también, que antes sucedía constantemente. Es decir, si nos vamos a respecto de cómo funciona la depresión posparto, o sea, la llorona que termina en un arranque de estos, que termina ahogando a sus hijos también, o sea, es una onda donde ella no quería también ser madre, entonces es castigada nuevamente a estar para la eternidad llorando, buscando a sus hijos, ¿no? Sí, realmente creo que la sociedad es muy cruel con las madres, porque desde nuestros hogares las santificamos. No, mi mamá es una santa, y tu mamá no quiere ser santa, tu mamá quiere ser humana, y no se les permite tener deseos, no se les permite cometer errores. O sea, por ejemplo, en el COVID, yo escuchaba muchos comentarios de, ay, no, es una mala mamá porque ya no quiere estar con sus hijos. Pero pasó encerrada un año completo con ellos. O sea, 24/7. O sea, todos estábamos hartos de todos. Sí. Y aquí se dio una cosa se permitía que los hijos estuvieran cansados de las madres, pero las madres no podían estar cansadas de los hijos. Es pecado. Claro. Entonces, si la maternidad no se desarrolla bajo ese velo de santidad impuesto otra vez por el cristianismo, eso es una mala madre.
Entonces creo que también la sociedad, si bien es cierto, santifica a la madre, también cumplir ese rol es muy difícil. Y creo que hay mujeres que pues la sufren en esa postura de santidad. Sí, seguro. Existe, pues, con esto pues damos por terminado los talleres que se van a dar a través de la plataforma del Fondo Cultura Económica. Pero me estás comentando que van a haber otros talleres, que estos sí van a ser presenciales. Eso sí. Van a ser presenciales en la Antigua Guatemala. Y prácticamente creo que el título está genial y hay que ir para responderlo. El taller se llama ¿Cómo ser una bruja moderna? Ajá, esto va a ser en la Antigua, en un espacio de arte que se llama Utopía Espacio. ¿Utopía Espacio? Sí, ya está, ¿En digamos, qué fechas es? Avalado. La fecha es el 12 de octubre, en la tarde. Este taller no incluye el libro, pero incluye copita de vino. O sea que siempre hay un gana-gana, ¿verdad? Sí. ¿Y este qué costo tiene? Este también creo que cuesta 300. Okay. También es con inscripción previa. En las redes sociales de Utopía se pueden inscribir. Ahí está también toda la información. Ok, perfecto. Y Utopía está en Instagram, Facebook. Sí, y en Twitter. Ajá. Y bueno, acá, digamos que el taller del Fondo de Cultura es muy académico, muy riguroso, tiene mucha historia, mucha literatura. Y este taller no es que no lo tenga, pero de repente no es tan académico. Porque aquí vamos a conocer justamente qué es una bruja y cómo podemos tener este conocimiento ancestral pues a la modernidad. Porque al final también el machismo, el patriarcado y yo también creo que el capitalismo nos alejan mucho del instinto. Si no estamos produciendo y si no estamos consumiendo, estamos mal. Y nos alejan, y nos aleja del instinto. O sea, incluso estar tanto tiempo en el teléfono, que yo también ya me estoy desprendiendo de las redes sociales, te aleja del instinto porque estás, a veces ya ni terminas de ver un video de 3 segundos, ya solo estás, claro. Va al siguiente. Entonces, se aleja mucho uno del instinto. Yo le decía a mi amiga, mira, cuando una sabe que una persona no te conviene, una sabe. En el fondo uno sabe, porque esa es la loca. O, mejor dicho, estamos tan desconectados con nuestro cuerpo que ya ni siquiera sabemos cómo escucharlo. Y es también cuando el cuerpo empieza a enfermarse, ¿no? Ok, sí, o sea, hay una respuesta que inmediatamente tenemos que salir a buscar al médico, pues para buscar una respuesta científica, racional de qué es lo que está pasando, pero no escuchamos también esas voces interiores que tú dices, que posiblemente también, porque la mente al final de cuentas nos termina enfermando, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que tiene mucho estrés, que vive muy aprisa, preocupada, el cuerpo se empieza a contraer y es cuando se da el estreñimiento. Ah, ok. ¿Verdad? Una persona que tiene tal vez una vida más holgada y todo, justamente holgada, fluye, pues no va a sufrir de estreñimiento. Sí, pues. ¿Verdad? Si te callas mucho a las cosas, te enfermas de la garganta, o sea, el cuerpo siempre va a hablar, pero estamos tan desconectados que ya no sabemos cómo escuchar ese instinto. Entonces, el taller va explicando un poco de esto, cómo las mujeres pues tienen este instinto, y yo creo que también los hombres, ¿verdad? Pero creo que en las mujeres pues es más fácil localizar. ¿Y esto está obviamente enfocado hacia las mujeres o pueden asistir hombres? No, pueden inscribirse a quien quiera. Incluso en el taller del Fondo de Cultura, todos son bienvenidos. No tenemos restricción. Solo que yo sí pienso que la restricción sería en edad, porque creo que una niña de 12 años, pues es mucha información y va a sentir como, no, esto no es para mí, ¿verdad? Claro. Entonces, en el taller del fondo yo diría que de repente 18, 20 años, mayores de edad. Sí. Y pues en el taller de la Antigua, pues también creo que de repente mayores de edad, ¿verdad? Porque sí hay mucha información. Se van a ver estas deidades de mujeres, como las primeras deidades pues eran mujeres, ¿verdad? A través de la diosa, la naturaleza, cómo esto se va mutando y cómo aprender a estar conectadas con la naturaleza. O sea, la luna te dice cosas, la tierra te dice cosas. Y en esta temporada que tú, cuando empezamos el programa, tú dijiste que pues se acerca Halloween. Y en efecto, por ejemplo, los equinoccios pues tienen un significado. Ahorita nosotros estamos en el norte, ¿verdad? En el sur. Sí. En el sur, digamos que empieza el otoño. Las hojas empiezan a caer. Digamos que hay una representación en la naturaleza de que la muerte está llegando, ¿sí? Entonces, a través de esa representación,
lo que se manifiesta es que las líneas entre los muertos y los vivos se hacen muy delgaditas. Y por eso es que el 31 de octubre, antes las personas se reunían justamente para hablar con las personas que ya han muerto. Y acá, ¿verdad?, coincide con el 1 y el 2 de noviembre, Claro. porque ya está el otoño, esa representación de la muerte. La tierra necesita este reposo, descansar, para que la nueva semilla brote en otro ciclo. Y por eso es también que, por ejemplo, a principio de año uno dice, no, es que siempre parece el lunes, pero la misma tierra está otra vez despertando y preparándose para la vida que va a brotar en otro ciclo. Entonces, también hay que entender que todo es cíclico. Y esta temporada, pues, que ya se menciona, que por eso se celebra, se dice la celebración de las brujas, pero en realidad es estas líneas de vivos y muertos que desaparecen a través de ese simbolismo. Sí, pues. Llega la muerte, ¿verdad? Y las hojas caen. No, y también, obviamente, que no es que previo a Halloween y que después se haga, caiga el Día de Muertos, el Día de los Santos Inocentes, porque al final de cuentas también volvemos otra vez al tema de religioso. Y ellos lo que hicieron fue colocaron sus celebraciones también para caerle encima y tratar de borrar todo esto, lo que tú estás diciendo. Sí, lo que pasa al cristianismo, como les dije al principio, el cristianismo de ahora no es el mismo que fue cuando se empieza a formar, porque va mutando. Hay concilios papales que va cambiando, o sea, antes las misas se dan en latín, ahora ya no. Sí. Y el cristianismo cuando se empieza a formar, pues va jalando tradiciones de diferentes culturas, ¿verdad? Y por eso es que a veces coinciden celebraciones, porque también en la tradición gitana también se celebra Candelaria, a una deidad gitana, porque justamente se empieza a celebrar la fertilidad de la tierra. Las semillas se empiezan a germinar y Candelaria pues también coincide con esto. Hay una diosa celta que también se le atribuye la reproducción, la fertilidad, se le relaciona con los conejos y los huevos, que coincide con la Pascua de Resurrección. Entonces el cristianismo también va jalando como de diferentes, como para ir también jalando adeptos, ¿verdad? Claro. Esto, pues nuevamente, para poderse inscribir, hay que visitar las redes sociales de tanto del Fondo de Cultura Económica como de Utopía, para poder, y ahí aparecen los formularios. Sí, ahí está la forma de pago, fecha, hora. Obviamente en Antigua, por el tema del tráfico, pues ahí sí que tienen que organizarse. Y ese es un solo día, ¿no? Un solo día. Va a durar como 2 horas y tal vez 3. 2 horas, de 2 a 3 horas, ok. Sí, el tiempo relativo en el rollo de las brujas. Sí, no, y además también me pones al resto y me cuesta pararme porque es un tema que me apasiona y me encanta. Claro, sí, o sea, depende también del espíritu que haya en ese momento. Pero al mismo tiempo, o sea, cuando dices cómo ser una bruja moderna, o sea, va a ser como una serie de consejos que se va a dar sobre qué hacer, o van a enseñar a hacer hechizos, yo no sé. Pues no, vamos a entender las diferentes fases de la luna, porque la luna también tiene mucha relación, que está muy relacionado también con el tema del ciclo menstrual de las mujeres, y no es solo para mujeres, también es para hombres, porque como compañeros, o sea, al fin y al cabo, independientemente de sus preferencias, siempre están relacionados con una mujer, entonces pueden también aprender como estos cambios, porque sí hay un cambio en el cuerpo de la mujer, cómo influye la luna, este poder, esta relación, y se va a hacer como un pequeño amuleto lunar, ¿verdad? Que ahora que viene fin de año, la luna también tiene una relación con fin de año, entonces a fin de año uno pide deseos. Entonces la leyenda dice, una de las supersticiones, es que si dejas un sobrecito a la luz de la luna, pues tu deseo se puede cumplir. Eso depende de la intención que tú le des, ¿verdad? Claro. Y tampoco va a ser mágico ni instantáneo, ¿verdad? O sea, no es Hollywood. No, ¿verdad? No. Pero depende de la intención y realmente, al final, ¿qué tanto también vas a poner tú de tu parte para que esto se cumpla? Sí, y creo que también es importante, como iniciamos la conversación, explicando el tipo de mensajes que se dicen las mujeres a sí mismas, ¿no? Sí. Creo que eso es fundamental para aprender a tener conciencia cada quien de su autoestima, ¿no? Ya no hacerle caso también a todo ese estereotipo hollywoodense de que la mujer tiene que ser la Barbie
Sí, no. Y que tiene que ser la sumisa al hombre, tiene que estar bonita, siempre con ganas de tener sexo, siempre con ganas de cuidar a los hijos, siempre con ganas de trabajar, tener la casa limpia, ordenada, organizarle las fiestas a los niños, organizar el convivio del marido, o sea, Sí. es imposible. Pues sí, yo creo que este tema de las brujas justamente te va ayudando a fortalecer tu autoestima, porque desde el principio te dice, tú tienes un poder. Lo que pasa, el mundo, la sociedad nos ha dicho que no, pero sí que hay un poder en nosotras, en todos. Yo creo que todos tenemos cosas bonitas que dar, tal vez el pacto de corruptos no, pero de ahí todos los que no estamos en ese pacto tenemos cosas muy bonitas que dar, ¿verdad? Y eso es lo que te dice estas mujeres, creer en ti, porque yo sé que también el mundo nos ha dicho de que no podemos porque no somos suficientemente delgadas o altas o inteligentes o capaces o ágiles o rápidas, pero todas tenemos el derecho de tener la vida que querramos, todas. Y es lo que te dicen estas mujeres. Hay que creer mucho en uno. Sí, y este tipo de cursos pues seguramente van a ayudar a entender muchas cosas sobre qué es lo que pasa en el cuerpo de cada una pues de las mujeres y el papel que han cumplido durante este tiempo y los cambios que pueden llegar a generar para sí mismas, ¿no? Pues yo creo que todavía, como te decía al principio, seguimos en la Edad Media y todavía hay mucho tabú hablar del cuerpo de la mujer. Porque se piensa que es malo o que llevar cierto tipo de vida sexual o de sexualidad te va a hacer indigna. Y no es así, claro. ¿Verdad? No es así. Y creo que el día que las mujeres no sientan culpa por cómo deciden llevar su vida, y no hablo solo de su vida sexual, de su vida en general, y que no sientan culpa, porque cuando sentís culpa, ni siquiera sos capaz de defenderte. Sí. Crees que mereces esos tratos. La primera agresora eres de ti misma pues, hacia ti misma, ¿no? Pues yo creo que tal vez, no sé si la palabra sea agresora, pero creo que no tenemos la información necesaria ni suficiente para crear mujeres con una autoestima sólida. La Beauvoir, en este libro maravilloso, El segundo sexo, pone de ejemplo, que a mí me gusta mucho, que cuando se crea un bebé, empiezas a criar un bebé, no hay una diferencia entre los géneros. O sea, das de comer, los dormís, los bañás. Las diferencias empiezan cuando les enseñas a ir al baño. Porque el niño hace pipí y dice, bueno, el niño se toca su miembro, juega, hace totitos, qué sé yo. A la mujer que le dicen que se apure, que no se toque, que no mire. Y la Beauvoir dice, ¿cómo vamos a crear mujeres seguras si desde chiquititas estás diciendo que hay algo tan terrible en su cuerpo que no se pueden ver? Sí, pues. Entonces, las mujeres tenemos la capacidad de amar, sí, pero creo que no tenemos la educación para amar, ni amarnos ni amar, porque las mujeres pues caemos en esta trampa de dar y dar y dar, y lo digo en general, con los hijos, con los amigos, obviamente creo que es más común con la pareja, dar, y no aprendemos a poner límites desde chiquitas, porque desde chiquitas nos dicen, no seas mal educada, salude, no, tenés que hacer esto. Desde ese momento te están diciendo que lo que tú pensás, que lo que tú crees, que tú lo que sentís, tenés que obviarlo y seguir estas reglas de niña bien y educada. Entonces, creo que las mujeres tenemos unas capacidades impresionantes, pero no tenemos la información. Sí, y creo que también eso, como dices tú, desde pequeñas empiezan de sírvale a su papá, atienda a su abuelo, sírvale a su hermano, levántele el plato a su hermano. Entonces, y ahí está el doble mensaje, el hermano sabe que me tienen que servir a mí, y la niña que ya está empezando a ser pues llevada de la mano hacia ese tipo de... Y yo creo que aquí también el rol de los padres es muy importante, porque si tú ves desde chiquita que tu mamá es la que está dominando la esfera doméstica, tú vas a creer que esta es la norma. Pero si tú ves que tu papá también se involucra en las tareas domésticas, tu concepción de cómo van a tratar a un hombre y una mujer cambia. Totalmente. Entonces, para mí es muy importante que los hombres también se involucren, tanto por sus hijas y por los hijos, ¿verdad? Para que entiendan que el valor de las personas pues va más allá de estos roles, porque se pueden compartir, por supuesto. No, y creo que si de algo sí estoy completamente seguro es de que sin duda se tiene que empoderar más a las mujeres, al movimiento de mujeres, pero no sirve absolutamente de nada si estamos criando malos hijos, varones.
si estamos dando el mismo ejemplo constantemente frente a los niños? Es decir, o sea, los niños también tienen que ir acompañados de este tipo de cambio, de este tipo de educación. Sí, pues es que yo creo que todo esto es educación sexual. La gente escucha educación sexual y piensa que es como Sodoma y Gomorra y la perdición. Total. Pero no, hace poco escuchaba a un sexólogo mexicano, que les debo el nombre porque siempre se me olvida más de algo, que él dice educación sexual para un niño de 3, 4 años. Va a la casa de la tía y no quiere saludar de beso a X persona. ¿Y qué se hace por lo general? Obligas a que el niño salude de beso a la persona. El sexólogo dice, ¿qué le estás enseñando? Que su instinto, algo le dice al niño que no está cómodo. Ok. Estás enseñando que no le haga caso a su instinto. Le estás enseñando que su espacio personal no vale. Le estás enseñando de alguna manera a ceder. Y eso es educación sexual según esta persona, el sexólogo. Y tiene razón, porque desde pequeño si entendés que tu espacio personal tiene un límite, tiene un perímetro, que tiene un valor, ¿verdad? Que tu palabra también, yo no quiero hacer esto. Sí, claro. Claro, ¿verdad? Y él decía, bueno, le puedes preguntar a tu hijo por qué no quiso saludar a la persona, no desde el regaño, sino mira, ¿qué pasó? ¿Por qué te incomoda? Y y simplemente decir, claro, no quiero, pues no quiero. Sí, y enseñarle que salude de mano, no tiene que forzosamente ser un contacto tan cercano, pero eso ya es educación sexual. Entonces yo sí creo que es importante que todos recibamos esta información, pero otra vez, no la tenemos, hay una doble moral muy grande. Los hombres por lo general se educan por la pornografía, las mujeres se educan con las novelas rosas, bueno, ahora tal vez con las series, pero no tenemos la educación realmente para entender cómo relacionarnos, cómo amar, cómo entender el cuerpo. Habitamos a veces en cuerpos que desconocemos. Y eso también es educación sexual, porque la educación sexual te enseña cómo convivir con tu cuerpo, todo tu cuerpo, ¿verdad? Estamos ahí 24/7. Sí. Y es increíble, pero hay cosas que no sabemos. Sí, y no terminamos de conocerlo. No. Pero, Carla, qué alegre. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Tangente Cultura. Muy recomendable. Carla es muy talentosa, tiene una didáctica bastante atractiva para transmitir el conocimiento. Vale mucho la pena, se lo recomiendo. Búsquenla y gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ti por el espacio. La verdad es que muy emocionada porque siempre, he sido fan de Tangente. Pues como muchos, ¿verdad? Que aprendimos mucho acá antes de estar aquí. Al principio estaba muy nerviosa, pero gracias por el espacio. Buenísimo. Carla, gracias por acompañarnos. No, y bueno, con ustedes nos vemos la otra semana. Perfecto. Adiós. Gracias.